Hola, mi nombre es Rodrigo Pulesio. Desde Robotrones queremos darte la bienvenida al curso piloto de dron, capítulo plan de entrenamiento. En este video vamos a ver la variante número 2 del desplazamiento adelante y atrás. Debemos tener en cuenta que el movimiento adelante y atrás es con respecto al piloto. Hacia donde esté mirando el piloto es adelante y a la espalda del piloto es atrás. No importa hacia dónde apunte la nariz del dron. En esta variante vamos a girar el dron 45 grados a la izquierda o movimiento yo 45 grados a la izquierda y vamos a llevar el dron hacia adelante. Luego vamos a girar el dron 90 grados a la derecha o movimiento guiñada 90 grados a la derecha y vamos a llevar el dron atrás. Para esta segunda variante de desplazamiento adelante y atrás vamos a trabajar con ambas palancas también, pero ahora el desplazamiento hacia adelante y atrás lo vamos a lograr moviendo la palanca derecha en diagonal. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Vamos a despegar dando potencia con la palanca izquierda hacia arriba. Vamos a hacer movimiento a girar 45 grados el dron haciendo movimiento yaw a la izquierda hasta lograr los 45 grados. Soltamos. Ahora, como el dron está viendo hacia la izquierda la nariz del dron, para lograr un desplazamiento adelante, vamos a llevar la palanca derecha hacia la derecha de arriba, formando un ángulo de 45 grados. Aquí vamos a imaginar que tenemos dos líneas. Tenemos un cuadrante, dos cuadrantes, 3 y 4. 1, 2, 3, cuarto cuadrante. Entonces, sobre el primer cuadrante, digamos que aquí tenemos esto, vamos a llevar la palanca formando 45 grados. De esa manera vamos a lograr que el dron se desplace adelante. Y frenamos, pues en sentido contrario. ¿Okay? Cuando estemos allá ya frenados, entonces vamos a rotar a la derecha 90 grados, moviendo la palanca izquierda hacia la derecha hasta lograr el giro de 90 grados. Significa que el dron va a quedar mirando, la nariz del dron va a quedar mirando hacia allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traerlo hacia atrás. ¿De qué manera? Haciendo una diagonal sobre el cuarto cuadrante. De esta manera. Y luego lo frenamos llevando la palanca en sentido contrario. Todo lo demás que habíamos visto de pérdida de sustentación y demás también aplica aquí. Entonces, si llevamos muy fuerte la palanca aquí arriba en esta diagonal, vamos a tener que compensar la pérdida de sustentación con aumento de potencia. Bueno, lo mismo acá. Entonces, si el movimiento es leve, pues la compensación de potencia va a ser leve también porque la pérdida de sustentación va a ser leve a la vez. Entonces vamos a despegar nuestro dron. Vamos a hacer movimiento, rotarlo 45 grados a la izquierda y vamos a llevarlo hacia adelante con respecto a nosotros. Frenamos, sentido contrario, rotamos a la derecha y lo traemos hacia atrás con respecto a nosotros, frenamos y aterrizamos. ¿Okay? Este es el movimiento que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos estas diagonales? De todas maneras, el dron queda con una inercia, es decir, él va a trata de conservar el movimiento y va a tratar de seguir desplazándose un poco hacia la horizontal. Nosotros lo frenamos y él trata hacia la horizontal, entonces tenemos que hacer una frenada, digamos, si vamos así, vamos a hacer la frenada en sentido contrario y un poquito hacia la horizontal para que él no se nos desplace más. El objetivo del ejercicio nuevamente es lograr desplazamiento adelante y atrás independiente hacia donde esté mirando la nariz del dron. Se pueden crear todas las variables que tú consideres, puedes retar diferentes grados en diferentes sentidos, pero siempre logrando los desplazamientos. Entonces podemos hacer después rotación a la izquierda y ver si tenemos que compensar con diagonales y qué tan pronunciadas serán las diagonales. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda dar like con la manita arriba. Les habló Rodrigo Pulesio y recuerden, con juego y diversión
nuestro cerebro entrará en acción.